Muchas gracias, junto con Romina, mi esposa y mi familia, el haber acercado esta invitación y poder compartir con ustedes una vez más el mensaje de Dios y en esta responsabilidad tan grande de poder testificar y predicar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz y poder compartirlo también con aquellos que aún todavía no tienen a Cristo, que no han tomado una decisión, que quizás hayan escuchado el Evangelio, hayan escuchado del mensaje de Dios y de su Hijo, de Jesucristo, de la cruz, de la sangre, de pecado, de perdón, de condenación, de culpa, todas estas palabras que nos llevan a pensar en las buenas nuevas de salvación y que todavía no han tomado una decisión por Cristo. Muchas gracias por permitirnos ser parte de esta reunión y poder compartir con ustedes el mensaje de Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, no es necesario ahondar mucho en esto, donde las personas cada día manifiestan su sentir, su malestar, su angustia, donde este tiempo, según los profesionales de la salud mental, dice que se puede llegar a vivir de dos maneras, donde nos debemos adaptar activamente a la realidad o adaptarnos pasivamente a esta realidad que nos toca vivir, ¿verdad? Y toda institución ligada a nuestra república, a nuestra nación, a nuestra Argentina, se ha tenido que adaptar a todo esto que estamos viviendo y a todo esto que está ocurriendo. Y la iglesia donde nos congregamos, también parte de todo esto, tuvimos que adaptarnos a esto nuevo que estamos viviendo, para poder seguir llevando el mensaje de Dios a cada hogar, a cada familia. Pero aquel que no se adaptó activamente a la realidad, sino que fue pasivo, él sufrió de alguna u otra manera alguna complicación y seguramente alguna enfermedad o algún trastorno o algún desequilibrio emocional o algún trastorno mental, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos difíciles, decía yo, donde la gente está cada vez más enojada, donde la sociedad está cada vez más perturbada. Y cada vez se nota más entre las personas el desequilibrio emocional. Miren, lo cierto es que vivimos tiempos en donde el reposo, el sosiego, el contentamiento, perdón, parece ser muy lejano. Y en vez de reposo se puede apreciar entre la sociedad excitación. Miren, escuchen, y esto es una realidad que vivimos. Excitación, desazón, amargura, trabajo, cansancio, y en vez de contentamiento, estamos viviendo tiempos de disgusto, de abatimiento, de pena, de sufrimientos y de aflicciones. Estamos viviendo tiempos en donde ha quedado de lado la empatía, donde nadie piensa en el otro, sino que estamos viviendo tiempos de la fragmentación. Y este tiempo de distanciamiento social lo ha acrecentado. Estamos viviendo tiempos en donde cada vez se hace más patente el sálvese quien pueda. Pocos piensan en el otro, pocos piensan en el prójimo. Pero en esta hora, la iglesia, allí ustedes, Chipoleti, nosotros aquí en Cutralcó, y en cada lugar de la Argentina y el mundo que se predica el Evangelio, seguimos pensando en el prójimo, llevando el mensaje de Dios y el mensaje de esperanza para cada una de nuestras vidas, para cada uno de nuestros corazones. Yo decía recién que estos tiempos difíciles que vivimos, en donde la gente y la sociedad está perturbada, cada vez más enojada, cada vez se ve más el desequilibrio emocional. Y con esto tiene que ver el mensaje que vamos a compartir en esta noche. Porque hablar de desequilibrio emocional es hablar de ausencia de paz. La paz es eso, paz es equilibrio emocional. Y los tiempos que estamos viviendo me llevaban a pensar en estos días, meditaba sobre las profecías de Jeremías para con la ciudad de Jerusalén y para con Judá o el reino de Judá, tiempos previos a que el dominio de Babilonia tomara posesión de ellos. Yo los invito a que busquemos en la Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 6. Jeremías, capítulo 6. Y fíjense que en esta hora vamos a hablar de paz. No hay paz en la sociedad, la gente no tiene paz. Muchos están esperanzados en una vacuna de diferente u otro lugar, de otra nación o de algún laboratorio que llegue. Pero la gente cada vez escucha a aquellos que nos representan, aquellos que tienen un rol fundamental en un ministerio, ya sea de salud, bueno, sobre todas las cosas, ¿no? De salud,
en economía o en política, la gente busca, nuestros representantes, perdón, buscan llevar un mensaje para llevarle paz a la sociedad. Lo cierto es que la gente no encuentra la paz. Y en esos tiempos en Jeremías, en donde él profetiza todo lo que Dios iba a hacer, el juicio de Dios contra Jerusalén y contra Judá, Jeremías seguía anunciando la verdad de Dios para que si hubiese alguno que se arrepintiese, pudiera volver de sus errores. Dice allí la expresión bíblica, por ejemplo, en el versículo 6, que toda esta ciudad, toda Jerusalén, toda esta ciudad estaba llena de violencia. El versículo 7 dice que la maldad manaba como una fuente de aquella ciudad. Pero también dice la expresión bíblica en el versículo 8, el deseo de Dios. Y el deseo de Dios era que se corrigiese Jerusalén, corrígete Jerusalén. ¿Para qué? Con un propósito, para que mi alma no sea parte de ti. Pero llama mucho la atención y a mí me encanta esto. Hablar de Jerusalén es hablar de la ciudad de paz. Jerusalén significa eso, ciudad de paz. Y lo que enseña la Biblia, que en la ciudad de paz no había paz. Dice la expresión bíblica, Jeremías capítulo 6, versículo 14. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Hay otra versión que me gusta que dice, hablan de paz, y no hay paz. La gente va en busca de la paz. La gente habla de la paz no solo porque la necesita. A veces hablamos porque creemos, muchos creen tenerla, pero la gente busca la paz en diferentes disciplinas que tienen que ver con la autorreflexión. Buscan de alguna u otra manera la paz para el corazón, la paz para su mente, la paz para sus pensamientos, la paz para su forma de vivir. No la encuentran. Y yo pensaba en esta expresión bíblica, ¿no? Paz, paz, y no hay paz. Las personas no solo buscan la paz, no solo hablan de paz, sino que esperan la paz. Den vuelta a la página, miren lo que dice el capítulo 8 de Jeremías y el versículo 15. Dice la expresión bíblica, esperamos paz y no hubo bien, día de curación y he aquí turbación. Me gustaba lo que decía Jeremías, curan la herida con liviandad. La gente cuando va en busca, las personas van en busca de paz, curan su herida con liviandad, no van a lo profundo del corazón. Y dice la expresión bíblica que esperaba Jerusalén, la ciudad de paz, la ciudad de Dios, esperaba la paz con ansia y no hubo bien, dice la expresión bíblica, día de curación y aquí turbación. Me lleva a pensar en todos estos tiempos que estamos viviendo. La gente busca y espera la paz, pero no la halla, no la encuentra, turbación. ¿Por qué en Jerusalén no había paz? ¿Por qué en Jerusalén curaban las heridas con liviandad? ¿Qué pasaba en la ciudad? ¿Por qué la ciudad estaba perturbada? Dice la expresión bíblica, miren en el versículo 14, y aquí la raíz del problema. Dice, porque no estamos sentados. ¿Por qué no estamos sentados? Reunidos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esa es la causa, esa es la razón por que el hombre, la humanidad, los seres humanos, las personas no hallan la paz, porque la paz del corazón la perturbación, perdón, del corazón y de la mente tiene que ver con el pecado. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? Decía yo al principio recién, hablar de paz es hablar de equilibrio emocional. Hablar de paz es una condición del alma y de la mente que incentiva al desarrollo de facultades y capacidades. Las personas viven tan perturbadas y desequilibradas emocionalmente que no pueden desarrollar facultades ni capacidades porque hay algo adentro de los corazones y de las mentes que nos están perturbando.
Hablar de paz es un estado de bienestar que se experimenta tanto en el interior como en el exterior de nuestro ser. La gente no solo habla de la paz porque la necesita, porque no la puede experimentar, porque no tienen a Cristo en el corazón. Pero también hablar de paz, un estado de conciencia que tiene que ver con reposo y contentamiento que surge a través de ella. Solíamos cantar una canción cuando yo era chico, me acuerdo, a reuniones de jóvenes, que decía, cual la quietud de un arroyo es la paz que yo siento cuando estoy con mi Jesús. Había otra canción que cantábamos que decía, esa paz que siento en mi alma no es porque todo me va bien, porque a los cristianos no va siempre bien. La paz que tenemos en nuestros corazones y queremos compartir en esta noche es porque yo sigo a quien es fiel, porque nos hemos aferrado al amor de Cristo y a su misericordia, y hemos creído y entendido un día que para hallar la paz en nuestros corazones debíamos ir a los pies de la cruz y entregarle conociendo nuestros pecados. Miren lo que dice la expresión bíblica allí en el Evangelio de Juan. El Señor Jesús, momentos previos y despidiéndose ya de sus discípulos y de sus apóstoles en una reunión íntima antes de ir al juicio y después a la cruz y cargar con nuestras culpas y nuestros pecados, el Señor se despide de ellos. Y dice el versículo 27, este texto tan conocido entre nosotros. Y el Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz, dice Jesús, os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y acá entra algo maravilloso. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Cuando uno le entrega su vida a Cristo, cuando uno le entrega su corazón a Cristo, el equilibrio aparece en nuestras vidas. Hay esperanza en nuestros corazones. Vivimos situaciones que nos entristecen, que nos afligen, que nos angustian y mucho. Pero qué lindo que es saber que Cristo en nuestras vidas, y en nuestros corazones, trae paz. Y allí el Señor, me gusta mucho esta expresión, porque nos encontramos frente a ese escenario que nos permite visualizar algo maravilloso. Es la despedida del Señor Jesús para con sus discípulos. Y ante un momento tan especial como este, era muy usual en la costumbre judía despedirse de una manera muy especial. Y esa despedida tenía que ver con algo, con una despedida que no iba a ser momentánea, que iba a ser por un determinado momento y que no sabían el tiempo que que iba a transcurrir para volver a encontrarse. Y cuando se despedían con una frase que usted y yo conocemos, esa expresión en el hebreo que es shalom. Y esa expresión shalom significa, y la paz de Dios sea contigo, o la paz de Dios te acompañe. Y el Señor Jesús, cuando se estaba despidiendo de los apóstoles, de los discípulos, el Señor les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que solo puede Jesucristo ofrecer, porque Él la puede ofrecer porque Él la tiene. Yo no puedo ofrecer algo que yo no tengo. Yo no puedo ofrecerles a ustedes algo material, algo económico si no lo tengo. Yo no puedo ofrecerles a ustedes algo que a ustedes les traiga seguridad si yo no lo poseo. Pero Jesucristo ofreció su paz porque Él la tiene, porque la trajo consigo en carne. Escuchen esto que es maravilloso, porque la llevaba en su persona mientras caminaba en este mundo. La paz estaba con Él, porque la vivía día a día, porque estaba con Él en su andar diario, porque murió en la cruz para hacerla nuestra, porque nos la dejó la paz como herencia y la mantiene en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu. Dice el apóstol Pablo en su carta a Colosenses capítulo 3, versículo 16, cuando habla de la vestimenta del cristiano, dice que por sobre todas estas cosas, dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones en Cristo Jesús. Y dice allí la expresión bíblica, por ejemplo en Isaías,
capítulo 9, versículo 6, dando características de aquel que había de nacer de la promesa del Mesías, del Señor Jesucristo, en una de sus características, Hijo del Altísimo, y dice, Príncipe de paz. Él puede traer a nuestras vidas paz. Y si usted en esta hora, y si usted en esta noche no tiene paz, porque todavía no ha tenido un encuentro personal con Cristo, no pierda más tiempo. Hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad que Dios le está extendiendo para que usted venga y vuelva a estar nuevamente y saldar las cuentas con Dios. Pero si usted quizás se ha alejado del Señor, si se ha alejado, se ha apartado de las cosas de Dios, es tiempo de arreglar las cuentas y de venir nuevamente a Él para que pueda haber paz en su corazón. ¿Qué nos perturba? ¿Qué es aquello que nos perturba? ¿Qué es aquello que nos está desequilibrando emocionalmente? Dice el Salmo 126 que debemos llevar todas nuestras quejas a Dios. ¿Qué personas y qué cristianos de oraciones sería si lleváramos todas nuestras quejas a Dios? Nos quejamos por todo. ¿Qué nos desequilibra emocionalmente? ¿Qué nos está perturbando? Él es el príncipe de paz. Vengamos a Él. Dice Juan capítulo 16, versículo 36, palabras del Señor Jesús. Todas estas cosas os he hablado, dice. ¿Para qué? Para que en mí tengáis paz. No solo ha hablado con palabras, sino que también manifestado con hechos. No solo Cristo expresó con palabras, sino que también manifestó con conducta y con comportamiento. Por eso yo decía recién que Él la trajo consigo en su carne, pero Él la vivió día a día la paz. Pero no solo de una manera interior, sino que también Él la ejercía para con otros. Él era pacífica. Dice allí el apóstol Pablo escribiendo en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque cuando uno peca, deshonra el nombre de Dios, está enemistado con Dios. Pero no es por causa de Dios para con nosotros, sino que es por causa nuestra. Nosotros hemos pecado, nosotros nos hemos apartado del camino de la verdad. Dice la palabra de Dios que rechazamos la luz porque nuestras obras serán malas tinieblas que la luz. Dice la Biblia que a través de la fe podemos alcanzar la justificación para poder tener paz para con Dios. Allí en Marcos, capítulo 5, versículo 34, en este relato tan conocido y en esta historia de esta mujer que hacía 12 años estaba enferma y padecía, dice la Biblia, el flujo de sangre y había gastado cuanto todo tenía en médicos y ninguno la había podido sanar. Cuando el Señor Jesucristo iba camino a sanar a la hija de Jairo, va esta mujer y toca por detrás del Señor, toca su manto y el Señor entiende que ha tocado porque le había salido poder. Y esa mujer se presenta delante del Señor, le dice mirándola a los ojos, tu fe te ha salvado. ¿Y qué le dice? Ven paz. ¿Qué nos desequilibra? ¿Qué nos perturba? ¿Qué nos hace estar mal emocionalmente? Vengamos a los pies de Cristo, vayamos a Él. Él tiene poder para sanar nuestras heridas. Miren, a mí me gusta hablar mucho de no solo que Cristo salva, Cristo sana. Él sana todas nuestras dolencias. Es el Salmo 103, si no me equivoco. Miren, Dios no solo Cristo, no solo salva, no solo nos salva de la condenación eterna, no solo nos salva día a día, no solo nos ha de salvar por toda la eternidad, Él sana nuestros corazones. Los otro día participé de un encuentro en donde de mano fuerte, brazo extendido, creo que muchos conocen de este ministerio, Carol también, y donde Diego Zaguán hizo un cierre maravilloso, más de 165 personas de diferentes lugares contaban su situación de abuso y cómo Cristo pudo sanar sus dolencias. Cristo sana.
¿Qué perturba nuestros corazones? ¿Qué es lo más doloroso que cargamos? Venga a los pies de Cristo. Él va a traer paz a nuestras vidas. En Lucas capítulo 1, versículo 79, allí se relata y describe la Biblia lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Dice la expresión bíblica, vino a encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿Por qué las personas no tienen paz en el corazón? Porque no transitan por el camino, porque no han venido a Cristo. Hoy meditábamos en la cena del Señor, a la mañana en la iglesia, ese texto tan conocido de Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y si después tienen un tiempito y quieren meditar en el versículo 16 de Jeremías 6 que compartíamos recién, allí Jeremías le dice, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino. Y el buen camino es Cristo. Él vino a caminar nuestros pies por caminos de paz. Llegamos a Lucas capítulo 2, versículo 29. Se narra la historia de este gran hombre de Dios que dice la Biblia, esperaba la salvación de Israel, Simeón. Y cuando el Señor Jesucristo, a los 8 días de su nacimiento, fue presentado en el templo, dice que fue Simeón llevado por el Espíritu. Y dice la Biblia que cuando lo tomó en sus brazos, esa paz que está cuando extiendes tus brazos y abrazas a Jesús como Simeón, dice que Simeón tomó al niño en sus brazos y dice una expresión que a mí me conmueve y me emociona y me encanta. Ahora despides a tu siervo en paz. Cuando usted extiende sus brazos a Cristo y se paz a su corazón y la paz del alma, de todo lo que pasa no nos va a importar, porque Cristo Jesús ha llenado nuestras vidas. Y todo aquello que los corazones, pero tiene que extender su brazo, tiene que abrazar a Cristo como lo hizo Simeón, a ese niño Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 12 al 17, habla allí la expresión bíblica, cómo vive el hombre, cómo vive la humanidad en estos tiempos. Y dice la palabra de Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y dice el verso 17, y no conocieron camino de paz. Aquel que rechaza a Cristo nunca va a conocer el camino de la paz. No conocieron el camino de paz. Para que usted y yo podamos alcanzar la salvación de nuestras almas. Y con ella la paz, dice el profeta Isaías en el capítulo de nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Quisiera terminar con un versículo. Lucas capítulo 19. La entrada triunfal. La entrada a Jerusalén. Los apóstoles se acuerdan que vayan y busquen al huerto de Getsemaní y va a haber un pollino de asna, dice, burrito chiquito. Allí el Señor lo iba a montar e iba a entrar a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de paz. Y dice el Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando iba entrando? Me has acordado de una canción que todavía la seguimos cantando nosotros en la iglesia, mantos y palmas desplegando van, alegre el pueblo de Jerusalén. A lo lejos se comienza a ver a Cristo montado que llegando está, y toda la gente clamaba diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y dice el versículo 38, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero miren cuál fue
el sentir del Señor Jesús cuando vio Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, el Señor Jesús empezó a llorar. Alguien una vez preguntó, ¿por qué lloran los humanos? Lloramos cuando algo nos duele, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? A veces lloramos de emoción. Pero lloramos cuando algo nos duele. ¿Qué le dolió al Señor Jesús? Ver una ciudad sumergida en el pecado, en el rechazo al Rey de Reyes, al que traía paz. Y dice la expresión bíblica que él lloró sobre ella. Y me gusta la nueva versión internacional. Dice, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino? Y cerramos con este versículo. Hoy el Señor Jesús le habla y le está diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, usted, o no sé, o Romina, o no sé, o Noelia, o Francisco, o Pepe, ponga el nombre que usted quiera, y todos los pueblos del mundo entero puedan entender cuál es el camino de la paz? El camino de la paz es Cristo Jesús. Cuando termina el versículo 16 de Jeremías 6, culmina diciendo Jeremías algo que a mí me llama la atención, que yo les hacía mención de parados en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, mirad cuál era el camino bueno y andad por él. ¿Saben cuál fue la respuesta del pueblo? Mas ellos dijeron, no andaremos. ¿Cuál será su respuesta en esta tarde? ¿Cuál será la respuesta en esta tarde-noche para con Dios, para con Cristo que hoy le está presentando el mensaje de salvación? Quiera Dios que no se pierda esta oportunidad. Y si hoy está viviendo tiempos de desazón, de angustia o de perturbación, pueda venir a los pies de Cristo, pueda traer su dolor, pueda traer su pecado, pueda confesarle a Él que reconoce que Cristo murió por sus culpas y sus pecados. No pierda más tiempo. Cristo le ama y llora por la humanidad, llora por nosotros, porque Él espera que usted entienda el camino de paz. Gracias por la invitación. Que el Señor bendiga su palabra.